Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. En el día de hoy hemos dedicado el programa a un tema de mucha importancia en la República Dominicana. Nos referimos al caso de las personas desaparecidas en nuestro país. En este programa vamos a conocer cuáles son las principales problemáticas de los desaparecidos en la República Dominicana, cuáles son las instituciones responsables del tema, así como el protocolo a seguir cuando hay un caso de desaparecidos. También conoceremos las cifras, las estadísticas y los casos y sus consecuencias en la República Dominicana. Se considera persona desaparecida aquella de la que no se tiene ninguna información sobre su paradero o si está viva o ha fallecido. Según el protocolo de la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, para considerar una persona desaparecida y ser registrada de esta manera, debe haber pasado 48 horas. En la actualidad, esta medida es obviada, ya que según modelos internacionales, estas horas son cruciales para encontrar a las personas, especialmente si son menores de edad. De acuerdo con el protocolo utilizado por los investigadores policiales, se hace un análisis de perfil de la persona, se les pide una fotografía reciente y el número de teléfono que utilizaba a los familiares, se hace interrogatorios, reconocimiento en los lugares donde fue visto por última vez y se solicita información a la Dirección General de Migración, a Patología Forense y a todas las direcciones de investigación en el país. La desaparición de personas se puede producir de manera voluntaria cuando la persona mayor de edad, por decisión propia, deja su casa y vida cotidiana, se aleja de sus familiares y amigos como parte de una decisión personal. Accidental, cuando se sufre un accidente en el que conlleve pérdida del conocimiento o muerte y el individuo no es identificado. En este caso, también se adscribe la desaparición de personas con problemas mentales y desaparición forzada. En el año 2006 se celebró la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención es el primer tratado universal que define y prohíbe la desaparición forzada. Título 2. Reconocer por desaparición forzada el arresto, la detención y el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obrada de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La Organización de las Naciones Unidas señala que este tipo de desaparición se ha convertido en un problema mundial, que anteriormente se daban en relación con las dictaduras militares y hoy en día pueden producirse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Las desapariciones forzadas son aquellas en las que interviene un organismo del Estado o personas que están vinculadas al Estado Dominicano. Por ejemplo, en la época de Trujillo tenemos más de 25.000 desapariciones. Esas fueron desapariciones forzadas porque fueron en contra de la voluntad del ciudadano. Y entonces son aquellas que de una manera u otra están vinculadas a la parte política y a la parte social. Como se ha usado tradicionalmente por parte de los estados, que cuando no le conviene la posición de un ciudadano determinado, ya sea por razones políticas, religiosas, entonces terminan desapareciendo. Las desapariciones forzadas están regularizadas tanto por la Organización de Estados Americanos, que dictó una resolución sobre personas forzosamente desaparecidas. También las Naciones Unidas dictó una resolución que regulariza todo lo que tiene que ver a la persona desaparecida, en lo relativo a las desapariciones forzadas. Ahora bien, ¿qué ha dicho ambas instituciones que coinciden? Que las desapariciones forzadas son crimen de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben. Por ejemplo, lo que sucedió en el gobierno de Trujillo no ha prescrito. Lo que sucedió en el gobierno de Balaguer no ha prescrito. Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido el 21 de diciembre de 2010 por la Organización de las Naciones Unidas. En el país, según registros del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana en el periodo de 1916 a 1978, se estima que más de 25.000 personas sufrieron desaparición forzada y entre estos cuentan a los 17.000 haitianos que fueron víctimas de genocidio durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Además, los desaparecidos en el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer y en la Guerra de Abril de 1965. En 1994 se registró el caso de la desaparición del profesor Narciso González, Narcisazo, quien desapareció luego de dar un discurso en la Universidad de Santo Domingo en contra del gobierno y del presidente de ese momento, Joaquín Balaguer. Por este caso, el 27 de febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Dominicana y ordenó a pagar una indemnización de $450,000 a sus familiares. Una de las conclusiones de la sentencia fue que se habían violado los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor González Medina. ¿Qué pasa con las desapariciones forzadas en República Dominicana? Que en esta nunca han tenido una respuesta por parte del Estado Dominicano, aun cuando el Estado Dominicano ha sido corresponsable. En consecuencia, el Estado Dominicano no ha querido ratificar estas convenciones y en consecuencia los organismos internacionales y los organismos nacionales hemos tenido que valernos de fórmulas que en el marco de lo que es el derecho internacional obligan al Estado, aunque tú no hayas ratificado una convención. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso República Dominicana, en los casos específicos de las desapariciones que siguen a la espera del Estado Dominicano, ha sido condenado. En el caso de Narcisazo, que es una desaparición ¿verdad?, muy llamada a la atención, la Comisión Americana de Derechos Humanos resolutó. Esa decisión fue avalada por la Corte y en consecuencia todavía el Estado Dominicano no ha cumplido. Gracias por permanecer con nosotros. En esta segunda parte de nuestro reportaje abordaremos el tema de las personas desaparecidas en la República Dominicana y las estadísticas que representan esta realidad en nuestro país. Veamos. Según estadísticas de la Policía Nacional de 2012 a 2014, en el país se registraron 1.772 personas desaparecidas, siendo el 2013 el año con la mayoría de casos reportados, un total de 793, es decir, 2 desaparecidos por día. En 2014, unas 619 personas desaparecieron, de las cuales 34 fueron halladas sin vida, según datos de la Policía Nacional. Uno de los casos aún sin resolver es el del fotógrafo de 21 años de edad, Juan Alfredo Díaz Lora, quien desapareció el 28 de julio de 2012. Según datos de sus familiares, el joven se dirigió desde su casa en el sector Herrera hacia un establecimiento comercial, donde se reuniría con un supuesto cliente. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su ubicación. La situación que se da es prácticamente un evento traumático. Es uno de los eventos traumáticos que tiene una connotación en intensidad afectiva de las más fuertes, porque viene siendo un duelo que no se puede resolver. Se puede quedar hasta como un duelo latente o un duelo no resuelto, porque está en lo que es el sentimiento de la incertidumbre. El saber si está vivo, si no está vivo, si puedo realmente hacer un ceremonial para ya concluir con eso, o simplemente albergar esa esperanza con la que puedo continuar toda una vida, pero es una esperanza que va ligada a dolor, a temor, a imaginar o a recrear qué pudiera estar sucediendo, qué no pudiera estar sucediendo, si está vivo. Entonces todo eso va a generar una cantidad de sentimientos y de emociones que de mantenerse pueden de hecho hasta dar traste a afectaciones mentales, trastornos depresivos, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, estrés postraumático y así sucesivamente. En junio de 2015 fue reportada como desaparecida la niña de 10 años Carla Maciel Cabrera, quien desapareció según versiones de sus familiares luego de asistir a un culto cristiano. Después de transcurrir un año de su búsqueda, en agosto de 2016, sus restos fueron encontrados en el sector La Coaba, del kilómetro 22 de la autopista Duarte, próximo a la comunidad de Pedro Brand, donde residía junto a su madre y a su hermana gemela. En 2015 habían sido registradas 532 personas, mientras que en 2016 268 personas desaparecieron.
Entre 2014 y 2016, un total de 1.046 personas fueron reportadas como desaparecidas. Según estadísticas policiales, de esta cantidad, 592 fueron hombres, 302 mujeres y 152 menores de edad. Actualmente tengo un caso en especial que involucra ambas situaciones que me has explicado, que es tanto la desaparición por un periodo determinado de tiempo y luego el hallazgo del cuerpo sin vida. Y realmente es una situación compleja porque aparte de manejar lo que es el duelo, hay que manejar procesos legales, hay que manejar procesos médicos, y esto hace que en un momento la persona afectada tenga que hacer una pausa en su proceso natural de duelo, de su dolor, para poder enfrentarse a diferentes situaciones. Lo acompaña la ira, la negación, lo que es el sentimiento de culpa, los por qué, porque si hubiera hecho tal cosa, los conflictos no resueltos con el fallecido, y son situaciones que dan traste a que la situación de ese duelo, de esa persona desaparecida, se vuelva más lenta y mucho más compleja. La Oficina del Defensor del Pueblo, entidad encargada de proteger las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, ofrece ayuda a las familias de personas que están desaparecidas, orientándolos sobre cómo proceder para presentar las denuncias ante las autoridades. Esta oficina también se encarga de realizar un levantamiento de los casos, reconociendo hasta diciembre de 2017 108 de los cuales 8 son de menores de 10 años. Mientras que en este mismo año fueron reportadas como desaparecidas ante las autoridades 346 personas, de estas 238 fueron encontradas con vida, mientras que 25 aparecieron sin vida y 83 desapariciones que aún están en proceso de investigación. Entre los casos con desenlace fatal está el de Emily Peguero, una joven de 16 años, estudiante y residente en el Distrito Municipal Cenoví, provincia Duarte, con 5 meses de gestación, la cual desapareció a finales de agosto de 2017 y luego de una ardua búsqueda e investigaciones por parte de las autoridades, familiares y conocidos de la víctima, fue encontrada su cuerpo sin vida. Entre las desapariciones, aún sin solucionar de 2017, está el caso de la señora Rosa Mora, de 65 años de edad, quien salió de su residencia en el sector de Honduras, en el Distrito Nacional, el 23 de noviembre de 2017, y todavía se desconoce su paradero. De entrada nosotros entendemos que ellos están haciendo su trabajo. No hemos tenido respuesta de manera formal ni oficial de parte de ellos. No tenemos ningún informe ni por dónde andan las investigaciones que ellos están haciendo tampoco. Es una incertidumbre permanente. Nosotros confiamos en que ella está viva porque no tenemos otra prueba. Pensamos que alguien la habrá retenido, la habrá protegido y que tal vez no se ha enterado de dónde puede localizarnos. Hacemos el llamado de que si alguien la tiene en esa situación, que nos la retorne, que nosotros no tenemos que tomar represalia contra nadie. No tendríamos nunca con qué agradecer y pagarle el favor que nos hicieron. Les preguntamos a nuestros invitados en el día de hoy, ¿qué nos hace falta mejorar a nivel de políticas públicas para hacer más eficiente el nivel de respuestas por parte de las autoridades competentes en materia de desaparecidos en nuestro país? Vean ustedes cuáles fueron sus respuestas. Hay muchos que han retornado, pero la gran mayoría no retorna. Y esa es nuestra mayor preocupación, por la mayoría que no retorna como resultado de la falta de seguimiento por parte de las autoridades, porque no existe un mecanismo con características de departamento o de dirección que le pueda dar seguimiento a un problema que está afectando a la sociedad dominicana desde el punto de vista de las desapariciones no forzadas, pero también desde la forzada, porque no hay mecanismo encargada de darle ese seguimiento. Nosotros le hemos propuesto a la Procuraduría General de la República la necesidad, primero, de crear ese departamento. En segundo lugar, de designar un procurador fiscal especial para estos casos. ¿Para qué? Porque es al Ministerio Público que, conforme a la Constitución, conforme a las 2 resoluciones de la OEA y de las Naciones Unidas, le corresponde al Estado. Entonces ese procurador
con un equipo técnico investigativo, le dé el seguimiento para darle una respuesta a la familia de la persona desaparecida. En el caso de las desapariciones forzadas, entonces, como siempre, como derechos humanos acudimos a los organismos internacionales, entonces que el Estado pueda dar la respuesta, porque a veces la falta de respuesta del Estado a los organismos internacionales es la que ha contribuido a que el Estado dominicano hoy se encuentre sancionado por ser un país en la que figura en la lista de los estados que han desaparecido a sus ciudadanos. Primeros auxilios psicológicos. Aquí tenemos los primeros auxilios como son 911 de asistencia médica, pero los primeros auxilios psicológicos ante situaciones como esa, ya para los familiares, resultan muy importantes y que se implementen en el país no lo he podido ver. Entonces, algunos psiquiatras y psicoterapeutas recibimos entrenamiento en esa parte, pero el dar ese apoyo a los familiares, a las personas cercanas, porque sucede un hecho traumático, sea un accidente, sea un suicidio, sea un homicidio, una desaparición, pero las víctimas no son solamente los familiares directos. Hay personas vulnerables que pudieron tener un contacto en algunas ocasiones que también se vuelven víctimas secundarias o víctimas terciarias, los que lo ven por televisión y también resultan afectados. Entonces, concientización, información acerca de este tipo de hechos y cómo se puede manejar es una parte que sería bueno que se maneje a nivel de materia pública. Gracias por permanecer con nosotros en esta entrega de Contrapunto. Hoy nos honra con su presencia la distinguida señora Rosalía Sosa, quien es directora ejecutiva de Participación Ciudadana y compartirá con nosotros algunas impresiones sobre el tema de desaparecidos en la República Dominicana. Bien, muy buenas tardes a todos y buenas tardes a usted, doña Rosalía. En Contrapunto siempre intentamos llevar los temas de la forma más clara y llana para que los televidentes puedan seguirlos. Y de entrada quisiera establecer con usted la diferencia entre lo que es una desaparición forzosa, una desaparición del tipo común. Si puede explicarnos, por favor. Desaparición es cuando una persona no está presente, pero en este caso la desaparición forzosa es la privación de la vida de una persona con acciones de actos de tortura que posiblemente determinarían que fue una muerte violenta de esa persona. Mientras que una desaparición común y corriente es cuando la persona no está presente. Ahora bien, desaparición y ausencia. El ausente no está presente, pero se cree que está vivo. El desaparecido sí se tiene la gran sospecha de que ha sido privado de su libertad y de su vida también. En este sentido, siempre se le atribuye al Estado una gran responsabilidad. Primero porque tiene que identificar los responsables de esa desaparición y en el caso contrario es el propio Estado responsable internacionalmente al no identificar quiénes fueron los que cometieron ese acto continuo y prolongado de privar la vida a una persona. ¿Pero existe como algún indicio que nos permita de manera fácil tener una idea si se trata de una desaparición forzosa o no? Usted hablaba del uso de violencia, de posible uso de violencia, posible uso de tortura, pero ¿cómo con una persona común y corriente que simplemente desaparece se crea esa presunción? O sea, tiene que ser una persona, lo digo por lo siguiente, que tenga algún tipo de exposición política. Por ejemplo, ¿podemos tratar una desaparición de un dirigente sindical de la misma forma que tratamos una desaparición de un ciudadano común y corriente? O sea, siempre las personas que tienen una alta visibilidad, pues se le atribuye que posiblemente puede ser una desaparición forzada. Pero, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de Velázquez Rodríguez, eran simples ciudadanos donde unos militares lo desaparecieron sin razón de ser y donde el Estado estableció su responsabilidad internacional porque realmente no presentó ante los tribunales, ante la justicia, a los verdaderos responsables. Entonces puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que más trae la desaparición forzada es que la responsabilidad siempre se atribuye a los agentes del Estado. Si tú me matas a mí, eso no es desaparición forzada. Ahora bien, si un agente del Estado, cuando yo hablo policía, por ejemplo, el ejército, Fuerzas Armadas, entonces ahí sí hay una responsabilidad del Estado en identificar los responsables.
Casos en la República Dominicana paradigmáticos, tenemos el caso del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Narciso González. Es un caso donde nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas siempre ha enarbolado hasta que se consiguió la declaración de responsabilidad del Estado Dominicano por el incumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta el día de hoy no se ha identificado los verdaderos responsables de este caso. Y es más, hay una recomendación de la Corte Interamericana en el caso primero de que se establezca una tarja, que se haga del profesor Narciso González un video de la vida, que se capaciten a los agentes del Estado, sobre todo los militares, el Ejército, la Policía Nacional, porque cualquier actuación de ese tipo establece una responsabilidad internacional del Estado donde hay sanciones internacionales para el Estado en el caso de la República Dominicana. Pero respondiendo también a tu pregunta, tenemos la desaparición de Randy Vizcaíno. Randy Vizcaíno es un joven que desaparece en un destacamento de la Policía Nacional en Los Frailes. Ahí no es una persona visible, pero hasta el día de hoy es una de las personas que están en las listas de desaparición forzada de personas y donde no se ha identificado el responsable, como también el señor Almonte, donde ese caso está también ventilándose y ya entró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, uno pensaría, con esa descripción que usted hace tan clara, que una desaparición forzada era muy práctica de la época de la dictadura, que en la actualidad no se da eso en democracia, pero veo que está citando casos puntuales. ¿Cómo se da la atribuibilidad de la responsabilidad internacional del Estado? Cuando él está, primeramente, ¿quiénes son los actores, los que actúan en la comisión del delito? Porque cuando son agentes del Estado, el Estado tiene que la gran responsabilidad de que sus agentes preservar la vida de las personas, y es el caso contrario. Y por eso se le atribuye en el caso de Randy Vizcaíno una gran responsabilidad al Estado, igual que el de Narciso González, que murió supuestamente en manos de agentes del Estado. Pero te puedo decir que históricamente República Dominicana, vamos a decir así, en el respeto a la memoria histórica, tiene un historial de desaparición forzada de personas, como el caso de los 31 años de la dictadura de Trujillo, en los años de Balaguer, y en democracia. América Latina es una muestra, tiene un álbum, memoria histórica de todas las personas que han desaparecido, porque vivimos en América Latina dictaduras militares y todavía, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en Colombia, también se le atribuyen, y el Estado de Colombia ha sido declarado responsable internacionalmente por desaparición forzada de personas en ese tiempo que todavía vive de la lucha militar y de los contras en ese país. También ha pasado en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, en Perú también, y el sistema interamericano nos muestra, para que no se nos olvide, cómo las personas han sido privadas de su vida a través de ese ilícito penal. Y la obligación que tiene el Estado de investigar estas desapariciones, visto desde la óptica de los precedentes judiciales del sistema interamericano, ¿es una obligación de medios o es una obligación de resultados? Lo digo porque sabemos que hay unas debilidades institucionales en muchos estados en América Latina y muchos de estos casos son casos que ocurrieron, hace ya mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar ese tema? La Corte Interamericana, a través de la sentencia Velázquez Rodríguez y Godínez Cruz versus Honduras, establece muy claro que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, no prescribe, y es un delito continuo, prolongado, hasta que no aparece la persona o hasta que no se identifican los responsables. Entonces, lo que se anda buscando es eso, que se identifiquen los responsables. Ahora bien, en la República Dominicana, el Estado se compromete a identificar los responsables, a presentarlo en el sistema de justicia y en base a las pruebas a ser condenado y que cumpla la condena, porque hay otra vía que se ha identificado en América Latina, que son las amnistías y todas esas cosas, donde también hay no se aprueba porque las personas deben cumplir por el acto que cometió.
Pero en otros casos, por ejemplo, en toda América Latina, existe un mecanismo y que aquí se ha fomentado para la investigación y para que no se nos olvide, es las comisiones de verdad, de la verdad. En el caso de Narciso González, existió la Comisión de la Verdad. Y en América Latina, sobre todo, por ejemplo, en Chile, en el caso de Allende, en Chile y en Buenos Aires, en Argentina, también han existido y existen las comisiones de la verdad, porque hay muchas familias que todavía andan buscando los restos de sus víctimas o también que se le condenen a los verdaderos responsables. Entonces, el Estado tiene una obligación positiva de que no se nos pase nada y una obligación negativa. En el caso de que pase algo, entonces identificar los responsables. Y reitero, cuando son agentes del Estado, entonces hay una mayor responsabilidad del Estado. Y qué bueno que tenemos el sistema interamericano. Ahora llamamos la atención. Todavía a la fecha de hoy, el Estado Dominicano no ha manifestado su voluntad de ser parte de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, y es muy lamentable. Dirán, bueno, no tenemos personas desaparecidas. Claro que sí. Y es importante porque todo el mundo tiene 3 derechos. El derecho a la memoria histórica, por ejemplo, todo lo que son la época de Trujillo, la época de Balaguer, pero también tenemos el derecho a la verdad. La verdad a saber quién fue que mató a esa persona y el derecho a la justicia. Son derechos importantes que tiene toda persona y no solamente a la víctima, también sus familiares. Y con eso se descubre un derecho muy importante porque dicen, bueno, los muertos no tenemos derecho. Y es el derecho a que se nos entierre de acuerdo a nuestra cultura. Y el derecho que tienen los familiares de enterrar a su deudo también, a su víctima, a su persona. Entonces, como ustedes pueden ver, cada día vamos descubriendo más derechos en este mundo donde es necesario vivir el mundo de los derechos humanos. Tanto en las desapariciones forzosas como en las desapariciones de tipo común hay una responsabilidad del Estado. En las primeras, impuestas por el derecho internacional, y ahí lo hemos visto, y en las segundas, todo debe de obedecer a un orden interno del Estado. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en la República Dominicana? ¿Qué dice nuestro derecho penal? ¿Se ha legislado en ese sentido? Realmente cuando una persona desaparece y se supone que no hay manos del Estado, entonces sería un homicidio o asesinato. Pero así legislado, no. Pero no se presume la muerte inmediatamente cuando es una desaparición. No, hay que investigar. El proceso es investigación. Pero lo que nos falta es entender en el mundo de los derechos humanos la importancia de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Y es una muestra de lo que nosotros necesitamos vivir en el mundo de los derechos y respetar también nuestra Constitución. Es cierto que nadie ni nadie tiene la facultad de quitarle la vida a otro, ni mucho menos con actos de torturas, degradantes, absolutamente nadie. Pero lo que no se puede permitir es que agentes del Estado sean los promotores de la privación de la vida de las personas. Y eso es lo sancionable. Y cuando el Estado es cómplice con esos agentes del Estado de no identificar los responsables, aún viviendo en una separación de poderes, donde hay un poder judicial, un ministerio público, entonces qué bueno que tenemos el sistema interamericano porque podemos denunciar la privación de la vida y el sufrimiento de los familiares y entonces se inicia un proceso. Se dice que es largo el proceso, pero por ejemplo la República Dominicana tiene 3 sentencias de declaración internacional de responsabilidad y uno de ellos es el caso de Narciso González. Bien, pero creo que ha habido avances a nivel interno en materia de investigación, a nivel de la policía. A eso me refería, porque ya sabemos, es muy conocido todo el tema de Narcisazo. Creo que ningún dominicano escapa de ese conocimiento. Sabemos las lamentables consecuencias en el ámbito internacional por esa famosa sentencia contra la República Dominicana, pero también creo que si hay algún avance, sirve de aliento conocer cuál es el mecanismo que en nuestro orden interno el Estado ha venido desarrollando, en un orden que se ha modernizado. Sí, poco a poco, y quizá también, que usted también nos diga un poco sobre cuál podrían ser a nivel de política pública
pues algunas recomendaciones para fortalecer la capacidad de investigación del Estado. Lo digo porque cuando hablábamos de la legislación interna ahorita, aquí hubo un cambio fuerte con el Código Procesal Penal. Y una de las críticas que se hacían era que el Estado dominicano, la institución encargada de la fase investigativa del proceso penal, pues tenían unas carencias impresionantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso fue en el año 2004. ¿Qué ha pasado desde entonces? O sea, ¿cómo hemos ido evolucionando y qué podemos hacer para mejorar lo que ya tenemos? Contar con una normativa no es suficiente. Es un elemento importante. Necesitamos un personal altamente capacitado y el acompañamiento de la tecnología en estos momentos. El caso, por ejemplo, podemos hablar dentro de la implementación de ese código que usted habla, la desaparición de Randy Vizcaíno, no ha aparecido. Eso es una respuesta a que nos falta mucho por continuar. Pero es importante que nuestras autoridades cada día se preparen. Tenemos las escuelas especializadas, la escuela del Ministerio Público y la escuela de la Judicatura, que forman y actualizan en el conocimiento a los que conforman el sistema de justicia, pero para mí particularmente no es suficiente, porque no nos podemos, vamos a decir así, decir que eso es lo que tenemos. Tenemos que seguir avanzando, porque la tecnología avanza, pero no cuenta en nuestro sistema de justicia con los recursos necesarios. Ustedes saben muy bien de que una de las falencias es que no se le ha dado el porcentaje establecido por ley tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Y entonces esas son grandes carencias. Tenemos justicia administrada en furgones, por ejemplo. Mire el sistema carcelario, donde, por ejemplo, en esta semana salió de que anteriormente nuestro sistema penitenciario estaba avanzando y se calificaban como de muy humanitario. Pero esta vez, y no es el Código Procesal Penal el responsable, estamos con cárceles hacinadas, con un modelo de gestión que necesita mejora continua, el modelo de gestión penitenciario. Y también vimos en esta semana de que el Poder Judicial va a implementar un observatorio de la mora. Es decir, que la mora es alta en estos momentos y que no tenemos lo que queremos, una justicia pronta y cumplida. Entonces, el observatorio es excelente, pero si no tenemos una coordinación interinstitucional entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública, podemos poner 20.000 observatorios, porque hay muchas causas que no se conocen las audiencias atribuibles o al policía o al Ministerio Público. Hasta un simple llavero tiene el poder de no trasladar a los internos. Entonces, la coordinación interinstitucional es importante y eso nos falta. Que las instituciones se pongan a hablar de sus problemas, pero hacia un objetivo, que es la administración de justicia pronta y oportuna. Entonces eso también se refleja en la desaparición de las personas. Y entendemos de que tenemos mucho por hacer, nos falta un buen código penal que varias veces ha sido reintroducido, un código penal acorde a los tiempos, donde por ejemplo el sicariato nosotros no lo tenemos configurado en el actual, estamos esperando de que se apruebe, por ejemplo, ese es un nuevo tipo penal en la República Dominicana, o el feminicidio tampoco no existe todavía en nuestra legislación, aunque la propia Procuraduría habla de feminicidio y son muertes violentas contra mujeres, entonces nos falta mucho. Aunque la ley es un elemento, pero nos falta un poco todavía. ¿Y usted cree que usted hablaba ahorita de las comisiones de la verdad y mencionaba que aquí en República Dominicana, sin concentrarnos en los casos ya emblemáticos de Narcisazo y los demás, ¿por qué aquí eso como que realmente no ha tenido tracción? Se lo pregunto porque el caso argentino es otra cosa y el chileno, o sea, ahí las damas de mayo, ustedes saben que se han convertido en el símbolo de esa lucha continua porque esos desaparecidos aparezcan. O sea, y las abuelas ahora ya, aquí, las abuelas de mayo. Aquí pareciera como que en la sociedad civil, no quiero decir que es falta de interés, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esos temas como que no? Yo soy uno que estoy aprendiendo con usted mucho de la Comisión Dominicana, francamente no. Bueno, realmente con el caso Narciso González se instaló una comisión de la verdad. Y un poco, ¿qué son las comisiones de la verdad? Dentro de su intervención. Bueno, es un conjunto de personas, generalmente en las comisiones de la verdad siempre hay personas de alta visibilidad, personas probas,
personas que pueden aportar, algunos que otros familiares, que le dan seguimiento a las actuaciones de las autoridades. Es como un observatorio para hacer incidencia. En el caso de Narciso se organizó, me acuerdo que Guillermo Moreno estaba en esa comisión de la verdad, pero también se está hablando de comisiones de la verdad para la época de Trujillo en estos momentos, porque es importante, nosotros no podemos permitir que nueva vez se reproduzca esa nefasta historia en nuestro país y que se respete la vida de las personas. Qué bueno que vivimos en democracia, que tenemos libertad de expresión, que tenemos libertad de tránsito. Nos faltan muchas cosas, pero en democracia vivimos y tenemos que defenderla. Entonces, en Argentina y en Chile pueden mostrar éxitos porque ha contado con sistemas de justicia y han contado con ministerios públicos exclusivamente dedicados a hacer esas investigaciones. Bueno, me recuerdo ahora del profesor Blanco Fernández, que su hijo murió en Chile en la época de Allende, y aquí vino un fiscal a hacer investigaciones. O sea que hay fiscales especializados exclusivamente para hacer eso. Entonces, eso sería muy bueno por parte del Estado, porque hay un clamor todavía de esa época nefasta, de los 31 años, de los 12 años de Balaguer, de que se investigue en cumplimiento de esos 3 derechos: la memoria histórica, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. ¿Y sociedad civil? ¿Qué rol? Porque me parece que usted no lo mencionó. O sea, me habló del Estado, me habló del ministerio. Nosotros, por ejemplo, en participación. Sociedad civil. Sociedad civil está en manos en ese tema, en los que dirigen el museo, el memorial, que dirigen el museo, y algunos que otros dolientes que se sienten comprometidos a eso. Nosotros en Participación Ciudadana no trabajamos ese tema, pero desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un potencial que tenemos en este país, están las escuelas de historia, la escuela de antropología, la escuela de ciencias jurídicas, o sea que tiene que haber una combinación y una coordinación del interés propio de las víctimas, el interés propio del Estado y también de las academias, que tienen mucho que aportar en todo lo que es la parte de la memoria histórica. Okay. Finalmente, para que quede en la memoria de todas las personas que nos miran, ¿qué tanto afecta, aparte de la gran pena, la incertidumbre, la frustración que sufren las familias con los casos de las personas que simplemente no pueden volver a ver y no saben su suerte ni su futuro? ¿Cuáles son las consecuencias que a nivel internacional tiene este tipo de casos para la imagen internacional del Estado? Es muy sencillo. Cuando suceden estas cosas, primeramente, que el Estado no tiene un sistema de justicia. Un sistema de justicia, primero, que investigue, que identifique los responsables y que, en base a las pruebas, los condene. Y entonces se tiene que ir a la arena internacional. Y por eso es que tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, cuando el Estado Dominicano quiera, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En la parte del sistema interamericano, pues se hace una investigación, siempre se hace notificándole al Estado, y el Estado Dominicano, como es una cultura, parece, siempre pide aplazamientos, prórrogas, no cumple con los plazos, y se puede ver, no lo inventa Rosalía Sosa Pérez, lo dicen las propias sentencias de la Corte y los documentos de la Comisión. Es vamos a decir así, un proceso bastante largo, pero tiene su final. Y cuando un Estado se declara internacionalmente responsable de violador de los derechos humanos de las personas que viven en su territorio, no es un Estado creíble, no es democráticamente legítimo en el sentido de que no respeta ni sus leyes ni las convenciones internacionales que se comprometió a cumplir, y tiene consecuencias ante los encuentros internacionales como la ONU, la OEA
Y sobre todo viene a una lista de estados que violan los derechos humanos de las personas que viven en su territorio. Y también tiene consecuencias. Mire, por ejemplo, el caso de Fujimori. Fujimori fue, durante gobernó, su administración, hubo muchas violaciones de derechos humanos. Ya el entorno internacional estaba en contra de todas esas violaciones. Por ejemplo, hay el caso de la profesora Laisa Tamayo, el caso de Barrios Altos, por ejemplo, que son violaciones de derechos humanos a personas puras y sencillas, donde venían militares y los torturaban y le hacían daño. Entonces, hay una visión de un Estado que no cumple con lo interno ni también con lo externo, con las convenciones internacionales y hasta consecuencias de no obtener préstamos, ni ayudas internacionales, ni cooperación internacional. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por su intervención, gracias por estar con nosotros en Contrapunto y a ustedes por su sintonía, y quédense con nosotros que continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Estamos en la parte final de Contrapunto, hoy con el tema de los desaparecidos en la República Dominicana. Como hemos visto a lo largo del programa, las desapariciones en cualquiera de sus manifestaciones son acontecimientos que causan malestar, tristeza y mucho pesar en las familias que ven desaparecidos o que no saben del paradero de alguno de sus miembros. Las desapariciones han ocurrido y ocurren en todos los países del mundo. En la República Dominicana tenemos en la época reciente la lamentable consecuencia de la dictadura con el tema muy conocido por todos de Narcisazo, que tuvo unas consecuencias lamentables a nivel de una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero de manera alentadora, creo que debemos concluir diciendo que la República Dominicana se ha alejado de ese tipo de prácticas. Pero tampoco podemos obviar que siguen aumentando el número de cifras de desaparecidos en nuestro país, aunque no exactamente o necesariamente de tipo político. Que sirva este programa de Contrapunto como una voz de alerta a las autoridades competentes y también como una expresión de solidaridad a todas aquellas familias que hoy sufren la pena de desconocer el paradero de un ser querido. Recuerden que en Contrapunto siempre pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, críticas a través de nuestras cuentas de redes sociales, @contrapunto_rd, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también pueden ver las entregas anteriores y esta misma entrega en nuestro canal de YouTube, @contrapunto_rd. La cita es todos los domingos a las 6 de la tarde por Super Canal 33, la señal que nos une. Hasta la próxima semana.